Gloria a Dios, estamos en una nueva edición de Discipulado Cristiano Online. Mi nombre es Leila, pastora misionera en Campo Misionero. Hoy estoy otra vez en las tierras brasileñas, pero me vestí de celeste y blanco, me vestí para poder estar compartiendo principalmente con nuestras ovejitas de Valle, Argentina, que están allí en Buenos Aires en nuestras iglesias de Cava y de La Ferrere, pero abierto a toda la comunidad cristiana, por supuesto. Así que desde ya te animo a que puedas estar suscribiéndote al canal si todavía no lo hiciste, poder compartir este video que es muy educativo con respecto a los cimientos de nuestra fe cristiana y la importancia que tenemos no solo para nuevos convertidos, sino para nosotros como ya viejos creyentes o ya experimentados, como le quieras poner, porque de verdad a veces nos pasa, como me pasó a mí, que aún involucrados totalmente con la obra de Dios, dejamos descuidados algunas de esas columnas y debemos hacer como una suerte de check-up o chequeo general, como hacemos con nuestra salud, deberíamos hacerlo también con nuestra salud espiritual. Esté revisando de tanto en tanto cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro compromiso, cómo están las columnas de nuestra fe, si ellas están sólidas, si están firmes, para que podamos estar haciendo un reconocimiento y una suerte de vigilancia activa debajo de esa orientación que la palabra nos da, nos hace, o esa advertencia, que aquel que piensa que está de pie, que se cuide para no caer. Entonces, atentos, vigilantes y en constante oración, podemos hoy compartir nuestro discipulado cristiano para todos los hijos de Dios, para que todos podamos estar, los nuevitos en la fe, firmando sus pies, y los más experimentados, estar revisando cómo está nuestro caminar con el Señor. Sin más preámbulos, vamos entonces a nuestro slide Discipulado Cristiano Online, y desde ya eh, vamos a estar tratando de compartir ya en esta primera clase cuántas clases son, de qué temas vamos a hablar, ¿eh? Y ya te dejamos la propuesta de que puedas acompañar este discipulado de forma activa, dejando tus comentarios, sabiendo que también nosotros somos un canal misionero y que hoy, por la gracia de Dios, tuvimos la oportunidad de estar creciendo, pero que cada movimiento que vos y yo hacemos con el canal, en favor del canal, nos va a estar ayudando para que un día también, con la bendición del Señor, podamos estar creando una fuente de ingresos que nos pueda estar ayudando en la obra. Amén. Hoy, a través de una revelación que el Señor me dio el año pasado, nuestro canal fue monetizado. Entonces, tenemos la oportunidad de estar creando algún recurso para el campo misionero, ya que mi hijo y yo, nosotros vamos por el mundo de acuerdo a la manifestación, a la revelación que el Señor nos va dando. Vamos a las naciones, fuimos llamados para eso. Cuando el Señor me dio a Toby y me dijo que lo preparara para las naciones, entonces estamos aquí disponibles. Y a veces cuando llegamos a un nuevo lugar, tenemos que, a veces no, siempre que llegamos a una nueva misión, tenemos que estar comenzando de cero, estar trabajando no solamente en la obra, sino creando recursos para que esa obra sea autosustentable y que nosotros podamos también, como obreros dignos de su salario, poder tener recursos para vivir. Así que te animo a que nos estés apoyando y a que puedas estar de alguna forma manifestando si este contenido fue edificante para tu fe, si fue de bendición, y así puedas compartirlo con quien creas que lo necesite. Amén. Discipulado Cristiano Online, entonces, vamos con el primer resumen son las 12 lecciones que componen este discipulado. La primera clase, que es la de hoy, o la primera lección,
habla de la certeza de la salvación. Cultivando la vida de devocional es la segunda clase, yendo que nos engancha y todas ellas van conectadas una con la otra, con la tercera clase que es el por qué, la importancia de integrar una iglesia, y hacemos una suerte de orientación no solamente a cómo elegir una iglesia o cómo deberíamos elegir una iglesia, sino que a la necesidad de entender la importancia de estar participando de a poco en su proceso natural, pero estar enfocados y tener esa meta de estar participando activamente del cuerpo de Cristo, porque eso es la iglesia. Entonces, en la clase 4, poder espiritual para la vida, entender que ese poder nos fue dado y cómo hacer buen uso de él. La vida de oración en la clase 5, obediencia a Dios, este sello de poder y de blindaje que trae sobre nuestra vida, simplemente la obediencia a la palabra de Dios, que es simplemente colocarla en práctica. Las tentaciones, ¿qué son? ¿Qué diferencia hay entre la tentación y el pecado? ¿Cómo las identifico y cómo hago para lidiar, para enfrentar esas tentaciones? Descubriendo la voluntad de Dios en la clase número 8, cómo es que descubro esa voluntad de Dios para mi vida, no solamente en lo general, sino que de forma específica con ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la clase número 9 vamos a estar hablando del testimonio personal, cómo construir ese testimonio y la importancia, la necesidad que vos y yo como cristianos, desde los primeros pasos en la fe, tenemos de estar construyendo ese testimonio día a día en lo que respecta a ser ejemplos del Evangelio, representantes verdaderos de Cristo en esta tierra, más que también de estar hablando de Cristo, estar contando lo que Dios ya hizo en tu vida y en la mía. Cómo esto es determinante inclusive para nuestro crecimiento. En la clase número 10 vamos a estar hablando de la vida victoriosa, esta vida que el Señor nos promete de una vida buena y abundante, o sea que abundancia en lo bueno y no en los sufrimientos. El sufrimiento, el Señor dijo que estaríamos enfrentando sufrimientos, pero pasaríamos por sufrimientos, no que estaríamos ahí. No fuimos llamados a vivir en esta tierra para sufrir. La importancia que tiene de entender estos conceptos bíblicos, estas bases bíblicas, y por eso hay una clase específica para orientarte y enseñarte a alcanzar una vida de victoria en la presencia de Dios. 11. Vamos a estar hablando en esta lección número 11 sobre el bautismo y la cena del Señor. ¿Por qué estas ordenanzas del Señor no son pedidos, son ordenanzas del Señor para la iglesia de Cristo? Son tan importantes. Y en la última clase vamos a estar hablando y cerrando nuestro discipulado online con llave de oro, hablando sobre diezmos y ofrendas, literalmente hablando del amor al dinero y de esa necesidad que tenemos nosotros de ser tratados a través de ese desprendimiento, porque nosotros somos materia y nos agarramos a la materia y necesitamos ser tratados en ese aprender a invertir en las cosas del reino a través de los diezmos y las ofrendas, y también de la gran promesa de Dios y la única parte en la Biblia donde Dios nos permite que hagamos prueba de Él y pongamos a prueba nuestra propia fe, desafiándonos a vivir lo sobrenatural, siendo fieles en los diezmos y en las ofrendas. Este entonces será nuestro discipulado que comienza hoy con la primera lección, y allí vamos, la certeza de la salvación, la convicción. ¿Cómo hago yo para saber que realmente soy salvo y vivir tranquilo con este regalo precioso que el Señor nos da? Lección primera de nuestro discipulado, y los objetivos de esta clase son, primero, verificar la autenticidad de la entrega de vida hecha por el creyente, o sea, por vos o por mí. ¿Qué tanto nosotros realmente nos hemos entregado al Señor? Examinar
las promesas bíblicas básicas para la obtención de la certeza de esa salvación. ¿Ok? Examinaremos juntos las promesas bíblicas básicas para obtener la convicción de la salvación. Comenzar a cultivar una relación de amistad con el cuerpo de Cristo y resolver cualquier problema o dudas que hayan surgido. Entonces, durante la clase, si surge alguna duda, esta clase es grabada, así que vos podés ponerle pausa y dejar tu comentario en el momento en que te surge la duda, para que no lo dejes pasar y para que otro que tal vez tenga la misma duda pueda aprovechar ese diálogo entre nosotros. Yo voy a estar contestando las preguntas, así que espero tus preguntas. La revisión entonces, vamos a hacer una pequeña revisión. Vamos a ayudarte a confirmar la entrega a Cristo que hiciste como creyente. Para esto realizamos las siguientes preguntas. ¿Crees que Jesús murió en la cruz por causa de tus pecados y que resucitó entre los muertos? ¿Te arrepentiste sinceramente y le pediste a Jesucristo para entrar en tu vida? ¿Él está en tu vida ahora? ¿Cómo sabes eso? Porque Él dijo que estaría en mi vida y si yo se lo pidiera. Esto está registrado en Apocalipsis 3:20. Y como observación quiero decirte que es muy importante que cuentes qué te llevó a entregarle tu vida a Cristo. Por eso es muy importante que para que podamos ir guiándote en este discipulado cristiano, vos realmente dejes tus comentarios, te permitas participar de estas preguntas, que puedas contestarlas, que puedas parar para pensar. Y algo muy importante también es que vos puedas conseguir un cuadernito, que tengas un cuaderno de anotaciones, para que estas preguntas que hacemos en cada clase, vos puedas estar registrándolas y llevar, acompañar durante todo el discipulado el registro de todo lo que vas identificando, de lo que vas entendiendo y de las preguntas que van surgiendo. ¿Amén? Entonces, esas son las preguntas que quiero dejarte. Vos podés hacer pausas para copiarlas o directamente dejar tus comentarios ahí, ahí debajo del video. Amén. La lección en sí, entonces. Vamos al tema en cuestión que vamos a estar tratando en esta clase. En el caso del nuevo convertido, es importante comenzar a reunirse dentro de un periodo de hasta 7 días de su conversión. ¿Por qué? Si vos estás acompañando a alguien que está nudito en la fe, o vos que recién llegaste a los pasos, a los pies de Cristo, es importante que entiendas la necesidad que hay de estar en conexión con la iglesia, de estar en conexión con por lo menos la persona que te llevó a Cristo y que puedas estar entendiendo que van a estar tratando de entrar en contacto contigo para que puedas estar siendo acompañado en este primer proceso. Él precisará conocer algunas verdades importantes de la palabra de Dios para continuar creciendo en la vida cristiana. Y estas verdades son las que vamos a tratar en esta clase. Las verdades más importantes son la promesa de la vida eterna, la promesa de tornarnos hijos de Dios, la promesa de perdón de nuestros pecados, la necesidad de creer en hechos y no en sentimientos, y el testimonio interior del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a la primera verdad, que es la de vida eterna. Lo primero a ser mostrado es la certeza de que tenemos la vida eterna con el Señor. Se trata de una maravillosa promesa de Dios para todos los que creen en el Evangelio. Tenemos que enfocarnos y pensar en sus promesas. Eso significa no solamente una vida sin fin con el Señor, sino también una verdadera comunión con Él, plena realización personal y felicidad eterna. Ese es el futuro maravilloso que le aguarda a todos los que atienden al mensaje del Evangelio. Los versos siguientes son muy apropiados para afirmar esta verdad. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto está registrado en la primera carta de Juan, capítulo 5, del versículo 11 al 13. Otro de los versículos es, porque de tal manera amó Dios al mundo, es un versículo muy conocido entre los cristianos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, a partir del momento en que vos pusiste tu fe en Cristo, vos tenés acceso a esa vida eterna. Juan, Evangelio, según lo escribió Juan, capítulo 3, versículo 16, registra esta verdad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Evangelio de Juan, capítulo 3, también en el versículo 36. Y yo necesito compartirte un poquito para que entiendas por qué estas declaraciones tan impactantes, tan poderosas y tan radicales que nos hace el Señor. Yo quisiera que vos meditaras por un instante a un padre que da a su hijo para que muera por otras personas. El día que me detuve a pensar en eso fue el día que un pastor declaró desde el púlpito: necesitamos ser sinceros y entender que ni vos ni yo haríamos eso. ¿Quién daría a su hijo para que muera por un montón de vagabundos, de gente que ni siquiera quiere saber de ese Dios que dice amarlos, de personas que eligen la maldad todos los días, que destruyen a sus propias familias, que destruyen el planeta que Dios construyó para que podamos tener una vida maravillosa? Personas que, en vez de mirar a su creador, miran a su destructor y lo abrazan y siguen sus caminos. Ese Dios tremendo, que en un abrir y cerrar de ojos simplemente decidió amarnos tanto, que sacrificó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, a pesar de todo. Ese Dios también ama a su Hijo. Ese Hijo que siempre fue santo. Lo fue en la eternidad, lo fue cuando era niño en el vientre de su madre siendo formado, lo fue cuando nació en esta tierra como hombre, hecho carne, y lo fue hasta el último día de su vida, que fue en la cruz del Calvario, donde sufrió y asumió todo el pecado de la humanidad sobre sí. Este Dios puso como regla: si no le das valor al sacrificio de mi Hijo, entonces no tendrás acceso a mí. Puede parecerte cruel que estoy poniendo una regla. Simplemente es Dios. Es Dios de amor, pero también es Dios de justicia. Y es un Dios que pone límites, como un papá que educa a sus hijos. Sin Cristo no llegaremos al cielo. Pero tenemos acceso al cielo tan solamente a través de Cristo. Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Entonces vamos a la segunda verdad. Porque este sacrificio nos vuelve o nos da la posibilidad de volvernos hijos de Dios, de pasar de la condición de criaturas, hechura de Dios, a volvernos hijos legítimos, hijos que por adopción se vuelven legítimos a través del sacrificio del verdadero, del unigénito. La segunda verdad que examinamos es la promesa de ser parte de la familia de Dios. Es en un sentido muy real. Nos tornamos coherederos con Cristo de las promesas de Dios. ¡Wow! La salvación marca el inicio de una relación con Dios, de hijo para papá. Es importante que como creyentes comprendamos que esto es un privilegio y un medio de tener la certeza de la salvación. Veamos eso en la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad, que esto es poder, de ser hechos hijos de Dios. En Gálatas, la carta a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26, dice así: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tu fe te torna hijo de Dios cuando ella está enfocada o puesta en la persona de Jesús. En la carta a los Romanos, capítulo 8, del versículo 14 al 17, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cada vez que escucho esta expresión, me acuerdo de los bebés, en ese proceso de llegar al mundo y empezar a entender que son parte de él y empezar a buscar conectarse con sus papás, empiezan con el Abba, ba, 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 ba. Mirá qué perfecto es Dios en los detalles. Llegás a la presencia de Dios, te tornás hijos y tenés el acceso libre para estar conectándote, comunicándote con tu papá, Abba, Padre. Tenés acceso a la fuente de amor que es nuestro Señor. La tercera verdad es el perdón de los pecados. Un padre que donó a su unigénito para que se sacrificara por todos nosotros y pudiéramos así volvernos hijos, él no haría que tamaño sacrificio no valiera la pena. Entonces nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Otra gran verdad que precisamos comunicar es la promesa del perdón de los pecados que tenemos en Cristo. Eso retira del pecador el fardo de culpa y desespero. Es verdaderamente maravilloso pensar que Dios nos ama tanto y que nos ofrece perdón. Precisamos aprender a apreciar este hecho. Muchos de nosotros no lo hacemos. O por mucho tiempo, muchos cristianos ni siquiera pararon para pensar, meditar, digerir esta verdad y hacerla propia, tomarla como nuestra. Probablemente lleve algún tiempo para aquellos que llegan a la fe. Probablemente te llevó algún tiempo si vos ya tenés un tiempito en la fe. A mí me llevó un tiempito entender la plenitud de esta verdad. Pero es necesario entender que ese proceso sucede, es una realidad en la vida de todos los cristianos. ¿Qué proceso? Que esta verdad pase de la mente al corazón. Debemos esforzarnos bastante para que eso suceda. Veamos los siguientes versos que nos hablan de ello. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero ya en el Evangelio según Mateo dice en el capítulo 8, versículo 26. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. Y ya en Colosenses, en la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los delitos o todos los pecados. Tercera verdad, perdón de los pecados. En la cuarta verdad, tenemos que hablar de los hechos y no de sentimientos. Aquí debemos enfatizar la importancia de creer en Dios y permanecer en su palabra. El creyente necesita aprender a tener fe en las promesas de Dios, no en sus sentimientos. Los sentimientos a menudo ayudan a corroborar las verdades de la palabra de Dios,
Pero el problema con los sentimientos es que son muchos casos en que están controlados por las circunstancias. Depende de lo que estoy viviendo, permanezco o no. Nuestra fe debe descansar sobre la roca sólida de la palabra de Dios, no sobre las arenas movedizas de nuestros sentimientos. Nuestro permanecer, nuestro perseverar, está determinado por nuestra confianza en Dios. Si confiamos en Él, a pesar de todo lo que pase, de todas las batallas que se puedan levantar, de todos los panoramas que el diablo nos pueda pintar, de todos los engaños que nos muestre, nosotros permaneceremos firmes porque confiamos en Él. Y nuestra confianza está en el hecho de que Él murió para darnos un lugar de coherederos con Él. Él ya lo dio todo, eso es un hecho. Eso es un hecho. Tenemos acceso libre a la presencia de Dios. La salvación es un regalo. ¿Y cuánto me cuesta ese regalo? Recibirlo. Recibirlo es decirle, sí, Jesús, te creo y quiero ese regalo para mí. Mirá lo que dice la carta a Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Ok? Andar es caminar. Caminar es perseverar. Que no sean las circunstancias las que determinan mi fe, sino los hechos de la verdad de Cristo. Aquello que Él ya hizo y ya estableció a través de su poder y su sacrificio. Son hechos. Esa es mi realidad. Esa es tu realidad. Así que sostenete firme en Cristo. La quinta verdad habla sobre el testimonio del Espíritu Santo. Qué tremendo. Los sentimientos tienen su lugar en la certeza de la salvación que experimenta el nuevo creyente y que deberíamos experimentar vos y yo todos los días, independiente del tiempo que llevamos de fe. Esto tiene que ver con experimentar el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a tu filiación con Dios, lo que habíamos hablado en la otra verdad. Este testimonio interno es la aceptación del perdón que experimenta el verdadero creyente. Es asumirlo como propio, es vivirlo en todo tu ser. Es una sensación de encontrarnos en la posición adecuada, lo que da mayor fundamento a nuestra entrega personal. Es más un sentimiento interior que una emoción exterior. No estoy hablando de lo que yo exteriorizo, sino de la convicción que llevo acá adentro. Los siguientes versículos ayudan a aclarar esta verdad. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Ya paraste para pensar que el Espíritu de Dios habita en vos? ¡Wow! Él nos dio una porción de su Espíritu a cada uno de nosotros, para donde haya alguien que decida seguir a Cristo, simplemente tenga acceso a esa porción del Espíritu. Imagínate que cuando nos juntamos, y por eso estableció la iglesia, cuando nos juntamos, cada porción se une, y entonces por eso la unión hace la fuerza. Más recibestes o espíritu de adopción. Este lo dejé en portugués, mira, lo voy a traducir instantáneamente. Pero recibiste el espíritu de adopción, basados en el cual clamamos Abba, Padre. El propio Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5. Recibimos su espíritu. Somos morada del Altísimo. No necesitas clamar, Señor. Señor, vení, no me abandones, no me dejes. Él está dentro tuyo, Él vive con vos. Dale lugar, conversar con Él. Pedirle que se manifieste, que te haga percibirlo.
que te haga cada vez más sensible a su presencia. La sexta verdad es una vida transformada. Y esto es muy importante que vos y yo podamos entenderlo y vivirlo. El último punto a enseñar para dar al nuevo creyente la seguridad de la salvación es centrar su atención en los cambios inexplicables que se van produciendo o se están produciendo en su vida, tanto en sus acciones como en sus actitudes. El versículo 2 de la carta a los Corintios dice, perdón, la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice así, que el nuevo creyente ha llegado a ser una nueva criatura, y esta nueva criatura lleva una vida transformada, como lo demuestran varios hechos. El nuevo creyente puede ver en esta acción y cambios una prueba de que puede ayudar a su certeza. ¿Cómo explico? Mira cómo dice la carta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Somos nuevas criaturas en Él. Algo nuevo entró en nosotros. Y ese algo nuevo es el Espíritu de Dios, no es cualquier cosa. El Espíritu de Dios se mueve desde la creación de la tierra. Si vos vas a Génesis capítulo, el primer capítulo de la Biblia, el primer versículo dice, y en el principio no era nada, no había nada, la tierra estaba sin forma y vacía. El Espíritu de Dios se movía. Desde el principio de la creación, el Señor ya estaba proyectando cambios, estaba proyectando vida, estaba moviéndose en favor de realizar. El Espíritu de Dios es un espíritu de realizaciones, de creación, de inspiración. Entonces, si Él habita en vos y vos no lo encerraste en un cuarto y le estás dando lugar, si vos querés esa interacción con Él, es imposible que no suceda nada. Nos volvemos nuevas criaturas, porque lo nuevo que habita en nosotros o que pasó a habitar a nosotros trae nueva vida sobre nuestra vida. Es tremendo. Esta verdad necesita ser digerida, necesita ser masticada, necesita ser comprendida, necesita ser vivida por nosotros. Muchos cristianos, me he cansado de ver cristianos que viven en la miseria, en los lamentos, en las murmuraciones, vuelven a Egipto después de haber sido libres, vuelven a la esclavitud, teniendo la condición de plena libertad. Es solo tomar las verdades de la palabra para ponerlas en práctica, creerle a Cristo. Él no hizo todo lo que hizo en vano por tu vida y por la mía. La palabra de Dios enseña que los siguientes cambios deben suceder en la vida del creyente. Ahora vamos a hablar de esos cambios. Tened cada vez más ansia como niños recién nacidos, ¿de qué? De la genuina leche espiritual. Acabas de nacer para Cristo, necesitas alimentarte como un niño necesita de su mamadera, del pecho de su madre. Necesitas de la palabra. ¿Para qué? Para que al tomarla os sea dado crecimiento para la salvación. Porque con ese crecimiento vos vas a ir tomando cada verdad, poniéndola en práctica y viviendo el poder de la palabra en tu vida. Y eso va a ir fortaleciendo esa convicción de salvación en tu vida, para que el enemigo no venga con sus engaños a desmentir la verdad de Cristo, convencerte como convenció allá atrás, desde el principio de la creación, a Adán y Eva, y los convenció de desobedecer a Dios para que perdieran la condición privilegiada que tenían en la presencia de Dios. No le permitas eso al enemigo, blindate con la palabra de Dios, permitite crecer, permitite alimentarte todos los días, desea la palabra con ansias, no pierdas el deseo de estar
conociendo más la palabra de Dios para que puedas tener la gran oportunidad de vivir lo sobrenatural en la presencia de Dios. Tener un verdadero deseo de guardar los mandamientos de Dios y vivir una vida cambiada. Ahora sabemos que en esto le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Es necesario que leas la palabra, como dijimos en el primer punto, para ir conociendo cómo es la vida en Cristo, cómo es esto de ser cristiano. Entonces, con cada conocimiento, con cada verdad que vas conociendo, inmediatamente preguntarle al Señor, hacerte esa pregunta, evaluar eso, ¿cómo hago para poner en práctica esta verdad? ¿Cómo hago, Señor, para poner en práctica tu palabra? Enseñame, mostrame, empecé a hablar con Dios, establecé como un estilo de vida poner en práctica la palabra de Dios, porque es eso lo que va a hacer toda la diferencia. La fe sin obras es muerta. Si yo no pongo en práctica mi conocimiento, lo que voy adquiriendo de la palabra de Dios, yo mismo voy a estar matando mi fe. Y dentro de poco voy a estar como muchos cristianos que recibieron a Cristo, que no se dieron la oportunidad de crecer, de experimentar, de vivir la fe, y se quedaron con esa primera experiencia, fueron desanimándose, fueron viviendo otra vez o nunca cambiaron de vida, entonces no vivieron, no fueron fortalecidos y luego el enemigo los engañó, los alejó de la presencia y los volvió a esclavizar. No permitas que el enemigo haga eso con tu vida, con todo lo que tenés acceso a través del sacrificio de Cristo. No permitas que te robe el regalo de la salvación. Conoce la palabra de Dios y responsablemente ponete como meta de vida poner en práctica todo lo que la Biblia te va enseñando, cada principio bíblico. Tener un amor creciente por otros creyentes y buscar comunión con ellos, pues sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Debe ser un principio de vida para vos y para mí como hijos de Dios, el amor por las almas, el amor por los hermanos en la fe, por encima de todo, porque cada vez que pasamos a creer en el Señor y seguir sus pasos, el enemigo se levanta para tratar de devorarnos, destruirnos, para que no seamos instrumentos en las manos de Dios, porque en la medida que vamos conociendo la palabra, recibimos el poder de esa palabra y lo potenciamos cuando la ponemos en práctica, y eso nos vuelve instrumentos poderosos en las manos de Dios para rescatar a otras vidas, no solamente para blindarnos a nosotros mismos, sino que el propósito principal es rescatar a otras vidas. Entonces nosotros necesitamos percibir si hay amor por otras vidas, si hay amor por las almas en nuestra vida, en nuestro corazón, porque si no lo hay, no estaremos manifestando ese cambio, no estaremos manifestando la presencia de Dios en nuestra vida. Eso debe ser una alerta para que identifiquemos a dónde estamos fallando y empecemos a orar para que Dios nos dé amor por las almas, tener amor creciente por otros creyentes y buscar comunión con ellos, porque lo que más hace el enemigo es que queramos seguir nuestra vida mundana, de aislarnos de todo, de hacer lo que queremos, de mantenernos lejos de la iglesia. No, yo creo en Dios, pero no preciso ir a la iglesia, porque la iglesia es esto, y empezamos a poner un montón de excusas para no ir, y lo que estamos haciendo es darle lugar al diablo para que nos vuelva a esclavizar, porque uno de los principios fundamentales de los mandamientos, de hecho es el segundo mandamiento más importante según las palabras del propio Jesús, es amar al prójimo como a uno mismo.
Y en la Biblia destaca ese amor más todavía, debe ser más destacado, más fervoroso por los hermanos en la fe, por la familia de la fe. Amén. Entre nosotros necesitamos cuidarnos, protegernos, orar unos por los otros, ayudarnos, estar en contacto. Nos tiene que importar la vida nos tiene que importarse parte del cuerpo. Lo que más trabaja el diablo es convencer a la gente para no ser parte de la iglesia, porque no precisa, porque no, en realidad. Y empiezan los argumentos diabólicos en tu mente porque simplemente al estar siendo parte de la iglesia nos volvemos cuerpo de Cristo. Y ahí es donde nosotros ponemos en práctica. La iglesia es nuestra oportunidad principal, primera, de poner en práctica la palabra. Se hace un poco más difícil en el mundo, o por lo menos debería seguir esa lógica. Entonces, en la iglesia nosotros nos sentimos en familia, tenemos la oportunidad de compartir con los hermanos y de poner en práctica algo que es un determinante para que la iglesia reciba la unción de Dios, que es la manifestación de la presencia, ese sello de la presencia, del blindaje de la presencia de Dios en nuestra vida, que es la comunión de los hermanos. La comunión no es nada más que la simple unión por la misma causa. Vamos a la iglesia para adorar a Dios, no vamos a ser sociales, pero ese objetivo, esa motivación de ir a la iglesia para adorar a Dios, nos da la oportunidad de adorarlo poniendo en práctica el segundo mandamiento más importante, que es el amar a tu hermano como a ti mismo. ¿Amén? Entonces, tener el deseo de compartir a Cristo con los demás no puede faltarte. Fíjate cuáles son estos cambios que empiezan a manifestarte en tu vida a partir de recibir a Cristo, hacer de tu cuerpo morada del Altísimo y empezar a conocer su palabra y ponerla en práctica. Eso va a traer todos estos cambios. Si no estás teniendo estos cambios, yo te animo a que empieces a buscar más de la presencia de Dios, a que te rindas a sus pies, lo declares, le digas, Señor, ayúdame, mostrame qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que me falta hacer para que pueda manifestar los cambios que tu presencia trae en la vida de tus hijos. Tener el deseo de compartir a Cristo con los demás es un sello fundamental de la presencia de Dios en tu vida, porque ese es el propósito de la presencia de Dios en tu vida, que manifiestes la gloria de Dios para compartir las buenas nuevas de salvación. Como está escrito, creí, por eso hablé. Es un hecho que si de verdad crees, tu boca va a hablar de aquello que crees. Nosotros también creemos, por eso también hablamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Y porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Amén. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Hablar de Dios es determinante para aquel que dice que cree. Si no lo hablas, se pone en duda tu fe. Si no lo hablas, no estarás glorificando el nombre del Dios que decís creer y seguir. Si no lo hablas, si tu boca no habla de Cristo, te estás perdiendo la gran oportunidad de asumir a Cristo delante de los hombres y corriendo el riesgo de que Jesús niegue tu nombre delante del Padre. Si no lo hablas, corres el riesgo de perder tu salvación. Si no lo hablas, corres el riesgo de que el cielo te sea negado cuando te fue dado a través del sacrificio de Cristo. No pierdas eso. Empezá a hablar de Jesús. Empezá a hablar de Jesús. Empezá a usar tus redes diciendo, Jesús vive. Jesús murió y resucitó. Jesús te ama.
Empezá con lo simple. Y anda a preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que hables. O con quién. Empezá a interactuar con ese espíritu que habita en vos y permitite vivir lo sobrenatural. Amén. Como tarea quiero dejarte esto que es imprescindible, que comenzar a leer la Biblia si no lo estás haciendo, si dejaste de hacerlo, retoma tu lectura diaria. Si no tenés un ejemplar, no dudes en comprar una Biblia. Inclusive porque aunque está la Biblia online, que te la estoy recomendando en esta clase, cuando tenemos un ejemplar, corremos menos riesgo de distraernos de la lectura. A mí me pasó, tengo YouVersion y ya tuve Glorify, Glorify lo tiene mi hijo. En el celular te entran las notificaciones, el celular va interactuando con cada aplicación que tenés y es una fuente de distracción constante. Amén. A menos que tal vez yo nunca lo probé, ponerlo en modo avión, pero la realidad es que no lo hacemos. Entonces, tener un ejemplar físico de la palabra es la mejor opción para que vos puedas separar ese tiempo de calidad para estar conectado con las cosas del reino, conectada con las cosas del reino, para que tu mente pueda estar, todo tu ser pueda estar predispuesto a consumir palabra, a vivir palabra en ese momento, tener un tiempo a solas con Dios, con tu Creador, con aquel que lo dio todo, para que vos tengas acceso a su presencia. Entonces, si no tenés un ejemplar, no dudes en comprar una. Hasta que adquieras una Biblia física, podés descargar una de las muchas aplicaciones de la Biblia que existen. Yo te recomiendo YouVersion porque es la que conozco y Glorify, pues son las que mejor conozco. Buscarlas en tu Play Store. Debes comenzar en el Evangelio de Juan y subrayar todas las promesas que encuentres. Por eso es importante empezar por el Evangelio del Amor, que es el Evangelio de Juan, y que puedas registrar, subrayar, destacar, guardar, si posible también copiarlas, todas las promesas que encuentres en ese evangelio. También podés iniciar un plan de lectura anual o un plan temático. A veces, por ejemplo, la YouVersion tiene planes de lectura sobre el matrimonio, sobre las finanzas, sobre la amistad, sobre la relación padres e hijos, sobre la angustia, sobre la depresión. Buscá, tal vez tu mayor necesidad hoy sea empezar, pero por encima de todos los planes de lectura yo te recomiendo que empieces por el Evangelio de Juan, porque cuando leemos el Evangelio de Juan conocemos la verdad del amor de Dios y ese amor te llena. Ya de entrada en el caminar con el Señor, te fortalece, te muestra ese Dios de amor que tenés, al que tenés acceso y cuánto ese amor te transforma. Es imposible leer el Evangelio de Juan y no ser quebrantado por ese amor tan poderoso que lo dio todo para que vos y yo tengamos vida y vida en abundancia. Oración. Este es el momento de orar donde vamos a cerrar nuestra transmisión y desde ya quiero agradecerte por este tiempo que compartiste conmigo, animarte a que no dejes el discipulado, que lo completes hasta la última clase y que puedas estar siendo activo mientras lo escuchás, mientras lo acompañás con tus debidos registros, con los comentarios, con el compartir a otras personas para que puedan tener acceso a este material de bendición. Lo hicimos con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y hoy estamos felices de poder compartirlo con vos. Vamos a orar, que es la mejor forma que tenemos de cerrar esta clase. Padre Celestial, te adoramos y agradecemos por cada enseñanza en la clase de hoy. Queremos estar seguros de la salvación y de que ser constantes en la fe y poner en práctica todo lo aprendido hoy es necesario y nos ayuda a afirmar esa convicción. Guíanos, Espíritu Santo, guíanos en este camino tomados de la mano, no nos sueltes las manos, Señor. Guíanos en todo tiempo, guíanos en cada paso, conducinos y revelate para que podamos seguir conociéndote. En el nombre de Jesús te oramos y te agradecemos, ya sabiendo que nos estás escuchando, pues tenemos acceso a tu presencia y sabemos que nos vas a responder. Gracias, Jesús.
por todo lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, porque tus promesas se van a cumplir sobre nuestra vida. Bendito sea tu nombre. Gracias a vos que nos estás acompañando y hasta la próxima clase. Bendiciones. Gloria a Dios. Nos estamos viendo. Amén.